viendo el parcialito, ¿no? Es decir, nos quedan una clase más teórica y después ya viene el parcial, ¿sí? O sea, quedan 2 con esta. Bueno, ¿se acuerdan dónde estamos parados en este tema de las organizaciones? Seguimos en la unidad número 2, que como dijimos es la más larga. La clase pasada estuvimos viendo el modelo ACME, después estuvimos hablando un poco de los tipos de departamentalización, dijimos que pueden ser vertical, horizontal, nos dedicamos a hablar de la vertical, ahí vimos 2, lo que es la línea pura o militar y el staff, ¿sí? No sé si ustedes se fijaron lo que yo dejé del modelo ACME, o hay alguna pregunta al respecto. Yo lo que les dejé fue el resumen, independientemente de la clase, ¿no? Les dejé con un título que dice modelo ACME, 2 modelos, abajo al último está el resumen del que ustedes vieron, que es el más viejo, y al principio, cuando arrancan, hay una estructura con una visión un poco más moderna de ese modelo. Un poco es para que vean las variantes, en realidad ese es el objetivo que tienen, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan. Pero, ¿Podríamos ver el profe, más yo viejo? tenía una consulta. Espera porque están hablando varios al mismo tiempo, a ver si los puedo ver acá. Augusto, ¿ibas a preguntar? No, sí, sí. ¿Estudiamos el más viejo o el más nuevo? A ver, si vamos a hablar de estudiar, yo lo que haría es estudiar el básico, que es el más viejo, que yo les dejé en ese, que es lo que está al final, que es el que ustedes conocieron porque es el que ustedes buscaron, ¿sí? Pero también les dije la utilidad que tiene. En realidad es uno poder ubicar fácilmente dónde van funciones que sean homogéneas y que no metan la pata metiendo una función que no tiene nada que ver con un área X, ¿no? Que aprendan cómo es esto de agrupar por funciones. Eso es lo que tienen, ¿no? Que se aprendan el modelo de memoria porque eso nos sirve. Razonarlo como lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? La clase pasada. Por ejemplo, Sí. decir, de producción, la función principal es fabricación, y ahí empezar a razonar cuáles son las que deberían estar agrupadas bajo producción, que son las que tienen más relación con fabricación. Esa es la idea. Lo otro lo tienen como variante, ¿no? De hecho, ¿qué están haciendo en este momento en el práctico? ¿Qué fue lo último que hicieron en el práctico? Que se acuerden, a ver. Chicos, quiero relacionar con lo que estoy hablando, por eso les pregunto, ¿eh? Separamos los alcances en las funciones. Claro, ven, están trabajando con las funcionalidades. Pregúntenle a los profes, porque siempre lo hemos hecho, pero por las dudas, para preguntar, ustedes pueden trabajar con el modelo ACME al lado, mientras arman eso. ¿Ah? Ahora, si uno no tiene idea, ¿a qué voy con esto? Vamos a suponer que en el parcial se les pide que agrupen las funciones de acuerdo al criterio del modelo ACME, que se refiere a la departamentalización por funciones. Si uno no vio nada, no tiene idea, el tiempo no les da para estar buscando la ayuda en la carpeta. ¿Me explico? Entonces, tienen que tener un conocimiento para que rápidamente ustedes puedan empezar a resolver. ¿Se entiende o los mareo más? Si no me dicen. Lo que les quiero decir es no estudien de memoria, porque no sirve. Se lo van a olvidar. El más resumido de todos es el que les dejé yo, que es el viejo, el que preguntó Augusto. Vieron que dice, están las 7 áreas, tiene un cuadrito en donde están las 7 áreas como la vimos tal cual en la clase, ¿sí? Ese es el que pueden tener como más ayuda y más cercanía. Fíjense las variantes que tiene. El de arriba tiene puesto el área de sistema, que el otro no lo tiene por razones obvias, por la época en la que salió. Agustín, creo que estabas por hablar 2 o 3 veces y yo te interrumpí. Bueno, ¿estamos o no? Si no, pregunten. Sí, lo que yo estaba por decir era que lo que variaba era que algunas de las funciones que están juntas las Sí, separa. sí, nada más que eso. La esencia es la misma. Entonces, Sí. uno como que estudiando la base, ya está. Ya con eso, razonándola, ya está. No tienen que estudiar nada de memoria. Volvemos a lo mismo porque nos sirve. Después hay ítems que vamos a ver cuando avancemos hoy en el tema de planificación. Bueno, hay cuestiones que sí uno tiene que recordar y para eso utilizarán alguna manera mnemotécnica, ¿está? Porque sí o sí son esos los pasos. Pero siempre tratando de resonar. Si no, cuando hay mucho contenido y uno estudia de memoria, se empieza a armar la ensalada y es un problema, ¿no? ¿Ya practicaron, tuvieron como su simulación con algunas preguntitas de cómo es un parcial? No. Bueno, lo van a tener, aviso, ¿sí? Yo hablé con cada uno de los profes de práctico de mis cursos y en alguna clase van a tomar unos momentitos
para practicar esto de cómo sería el parcial, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, hablamos al respecto cuando terminemos la clase de hoy. Arrancamos. Hoy, como habíamos dicho, vamos a ver el otro tipo de crecimiento, que es el horizontal, que eso es lo mismo que hablar de departamentalización. Después vamos a cerrar el tema del crecimiento de la organización con los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de armar estructuras. Vamos solamente yo les voy a dejar como expuesto cómo se dio esto de la evolución de las estructuras, y ustedes van a tener que buscar dos, pero esas dos no las vamos a tomar, yo no las voy a tomar en mi parcial, van a ir al examen final o al coloquio teórico de los que tengan aprobación directa, ¿tá? Después aclaro eso, lo van a ver cuando lleguemos a ese momento de la clase. Y después vamos a entrar a planificación. Hoy necesitamos cerrar planificación para que la clase que viene podamos ver lo que es toma de decisiones, control y dirección, para poder cerrar la unidad número 2. Algunos temas de planificación yo los voy a pasar de largo, y porque están escritos, porque yo se los dejé escritos para que ustedes lo vean, y cualquier cosa me preguntan, y nos vamos a concentrar en los que ustedes tenían que buscar, ¿sí? Para poder sacar las dudas sobre ese tema. Bueno, vamos con el tema de departamentalización o crecimiento horizontal. Dijimos que lo que hacemos acá es que dentro del mismo nivel es donde aumentan los integramas o los números de organismos especializados, ¿sí? El criterio que se aplica son homogeneidad de tareas, es decir, aquellas que tienen más relación van juntas. El primer tipo de departamentalización es por funciones. Alguien, porfa, que me lea lo que encontraron allí y el ejemplo, porque tenían que buscar el concepto y ejemplo de cada tipo. Dale, Federico. Encontré que se agrupan las áreas y actividades según lo que se lleve a cabo, y como más básicas, digamos, se consideran las funciones de producir, vender y financiar. Bien. Y surgen como, bueno, esos tres departamentos base, y que es la más empleada, esta forma es la más empleada y está presente en casi cualquier parte de una organización, viéndola en alguna de sus áreas, digamos. Bien, perfecto. ¿Franco? No, quería decir que yo lo tengo diferente, que el mío se A enfoca ver. más en las capacidades y las habilidades de una persona para realizar dicha tarea. Yo te diría que es complementa, ¿eh? No está distinta. Estás diciendo lo mismo de otra manera. Lo que está diciendo es, en tu caso lo que está diciendo es a qué le presta atención para hacer eso, ¿no? Es decir, Claro. vos vas a agrupar de acuerdo a aquellas tareas que son más homogéneas juntas, y obviamente el personal relacionado, la capacidad de esas personas van a estar van a cubrir esas funciones, ¿sí? No sé Sería si la alguien iba a aclarar algo. especialización, ¿Fede? que sería la especialización, eso que dijo Franco, ¿no? Lo de asignar cada función en base a la capacidad del Claro. empleado, que ese es un Pero ustedes concepto piensen que lo surge acá. siguiente, siempre que vamos a buscar personal, primero tenemos que pensar a dónde queremos ir. O sea, primero hay que pensar qué estructura voy a armar, y como consecuencia de eso es que busco el personal especializado para esas funciones, ¿sí? Ahí un poco capaz lo que no se entendió es cuando hablamos de, si yo tengo una estructura X y empiezo a modificarla horizontalmente por funciones, obviamente que de lo que ya está en mi organización, de esos recursos humanos que ya tengo, los acomodo más, ¿sí? De acuerdo a la capacidad que tiene para la función X. Ahí está hablando de la especialización. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguien quiere sumar algo más? ¿Ejemplos trajeron? Ya sé que es la más básica, pero por ahí para que quede completo. Sí, yo puse como una empresa en general, no sé cómo tenía que ser el ejemplo. Y es nombrando las áreas, por ejemplo. Esa es la manera. A ver, Augusto. Yo, de ejemplo, lo que había puesto fue una empresa con departamento de finanzas, que es lo que me pareció a mí. ¿Sí? Voy a preguntar al revés. Entienden, ¿no? De qué se trata, sobre todo porque es la que hemos tratado en el modelo ACME. Díganme si no, pero me parece que no hay dudas con con el crecimiento por funciones. Sí, Es la básica. Ejemplo, una empresa con Yo creo que no hay una empresa que no la tenga. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Ramiro. Yo puse que era una empresa con el modelo ACME. Exacto. No sé si Ahí lo resumimos. Bien. Vamos a, no me acuerdo el orden que había puesto acá, pero
vamos con la siguiente, que era por área geográfica. Alguien que hable por área geográfica. Dale, Tomás. Buen día, profe, ¿se escucha? Buen día. Sí, sí, te escucho bien. Genial. Puse que es común en empresas que operen en áreas geográficas amplias, Ujú, se utilicen grandes empresas o compañías de gran escala donde las actividades se dispersan física o geográficamente, aunque en ujú. plantas más pequeñas se puede asignar territorialmente al personal de seguridad, como por ejemplo en área norte, sur, entre otras, y Bien. que emplean este método cuando se emprenden operaciones similares en áreas geográficas distintas. Claro, eso mismo que acabas de decir, digamos que también se lo considera como desventaja, ¿se entiende? Porque cuando uno trabaja con la departamentalización por área geográfica es como que repite, ¿no? Funcionalidades. Fíjense, si buscaron, cada una tiene sus características o ventajas y desventajas. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Qué les parece? Depende de qué. El tipo de departamentalización que eligen. A ver, Federico, sí, creo que estabas por contestar vos. O quien quiera. Sí, y dependiendo de la escala de la organización, me parece. Claro, depende de qué produce o qué servicio presta y del tamaño que tiene la organización, exactamente. ¿Sí? Vamos por tipo de cliente. ¿Quién lo lee? Faltaron unos ejemplos, profe. Ah, bien, ahí, atento. El ejemplo. Ahí deben tener varios, ¿o no? Yo, por ejemplo, puse McDonald's, Sí, Starbucks o bien. Falabella, que son grandes Ujú. empresas que pueden Son tener grandes empresas. sucursales en, En bueno, todos todos lados. lados En todo el mundo. prácticamente. Sí, sí. Bien. Por tipo de cliente, vamos, alguien que lea por tipo de clientes. Dale, Tomás. Ramiro. Bueno, ahí están las dos manos que veo justo. Tomás y después agregas Ramiro, sí. Bueno, puse, se refleja el interés primordial en los clientes. Los propietarios de empresas y sus gerentes suelen conformar sus actividades de esta manera a fin de atender los requisitos de grupos de clientes bien definidos. Bien. Ramiro, ¿algo para agregar ahí? ¿O tenés lo mismo? No, la verdad no tengo nada para agregar. Bien. ¿Alguien más que quiera sumar? ¿Ejemplo? Yo, por ejemplo, profe, agregué que, digamos, según el grupo de clientes al que se definió, se deben tener en cuenta las necesidades y los requisitos y gustos de cada grupo de clientes asignado. Perfecto. Sí, sí, sí. Piero, Oh, sí, profe, en la parte de ejemplos, yo acá le puse que podría ser, por ejemplo, el departamento de varones o el departamento de solo mujeres, así como mencionó el Fede. Y bien, que agrupa las actividades como que de la empresa que necesitan que se vean reflejadas en un interés primario de los clientes. claro. Bien, bien, bien. Vamos por producto o servicio. Por producto o servicio, ahí vas Ramiro, dale. A ver. Bueno, puse agrupación. Sí, dale. Bueno. Sí, sí, sí. Puse agrupación de actividades de una empresa según su producto o línea de productos, que sobre todo se usa esta departamentalización en grandes empresas. Sí, bien. Por ejemplo, puse el ejemplo de una empresa de venta de computadoras que va a estar departamentalizada por hardware, software o fireware, por ejemplo. Puede ser, bien. ¿Qué otra? A ver, Tomás, ¿qué vamos agregando? Bien. Profe, yo agregué que decía que esta departamentación era considerada una evolución porque las empresas que la adaptaron antes estaban organizadas por funciones, pero tuvieron problemas con crecimiento de gerentes de producción, de ventas y servicios y el número de ejecutivos. Claro. Sí, sí, pensemos que todo esto va evolucionando en función de las necesidades, exactamente. Y después es como que aparece por primera vez y el resto va copiando, ¿no? O sea, en la práctica es así. Ramiro o Federico, veo las dos manos levantadas por eso, chicos. Perdón, no lo bajé.
Como ejemplo, yo había puesto que en el caso de cuando está departamentalizada por servicios, en vez de productos, que bueno, es básicamente lo mismo, Sí, puede ser un hospital en donde se dividen los servicios por consultorios. exacto. Bien. No sé si alguien quiere agregar algo más. En un momento dado, Dayana había levantado la mano y después se me desapareció de acá. No sé si quiere agregar algo. No, porque justo tengo casi la misma definición, digamos. Ah, bueno, Cambian algunas palabras. dale. Diego, Profe, ¿no en esto no irían también las ventajas y las desventajas? eso estaba esperando que nadie me iba diciendo, en realidad, si no me lo quieren definir como ventajas y desventajas, como ítem con que uno ponga características y de aquellas ventajas, a ver si me explico cómo uno lo debería estudiar. Uno entiende el tipo de departamentalización, lo puede ejemplificar, y en lugar de estudiarse un montón de ventajas y desventajas, de la lectura que hacen de eso, sáquenlo como características, aquellas que a ustedes saben que las van a recordar. ¿Me explico? Vuelvo a No, lo porque mismo, yo ¿no? lo hice con ventaja y desventaja. ¿Cómo? Yo lo formulé a todo el cuestionario, acá la Bueno, pregunta como entonces lo ventaja y vemos. desventaja de cada Dale, uno. dale, Diego, porque justo era la intención de mostrarles en la siguiente eso, lo de las ventajas y desventajas. Dale, Diego, a ver, en esta, ¿qué tenemos? La de productos, Sí, y yo puse lo mismo que está en el apunte, dirigir la atención y los esfuerzos a la línea de producción, facilitar el uso del capital, y bueno, así todas las ventajas y las desventajas requiere de más personal con capacitación claro. jerárquica, tiene dificultad en control financiero de los servicios generales y aparte ¿Se puse un entienden? Aquí cuadrito. apunto yo. Si ustedes lo buscan, ustedes pueden haber puesto un montón de ventajas y desventajas de cada tipo de departamentalización. Sí, Pero a la hora de estudiar, ¿no creen que se les va a complicar? Pregunto para poder ayudarlos Sí, desde ahí. Es como me sí, tengo sí. que empezar a sentar de memoria, a estudiar de cada uno cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Entonces, la intención es, una vez que las leyeron, a todas las que tienen, que puedan separarlas como características. No necesitan poner todas, sino aquellas que ustedes creen, porque ahí yo apelo a su criterio, ¿no? Como alumnos que están leyendo y haciendo análisis, cuáles que creen que son las que más caracterizan a ese tipo de Claro. departamentalización. Sí, Las que sí, más porque a yo, ustedes les llamaron la atención, ¿me explico? Ahí sí, por concentren. ejemplo, profe, había algunas que se repetían. Claro. Entonces deberíamos poner tipo las que más resaltan en cada una. Y las que ustedes sienten, ah, mira, esta sí es como que marca, ¿no? Es la característica que, uy, mira, está muy bueno esto, pero mira la desventaja que tiene, ¿no? Ustedes tienen un montón escritas ahí. ¿Se va entendiendo la manera? sí, profe. Valentina, Profe, yo te quería consultar si dale. en la departamentalización, como por servicio, puede entrar como ejemplo Google. ¿Cómo lo describirías? Porque acuérdense que esto tiene que verse reflejado en una estructura formal como el organigrama, ¿sí? Como que cada servicio que ofrece, que en realidad son varios, qué sé yo, Meet, calendario, todos deben tener su área de organización. Claro, por eso te pregunto, uno ahí tiene que asegurarse que sí, que si la empresa trabaja de esa manera y tiene la estructura formal dividida de esa manera, sí, ahí es válido. ¿Está? Bien, buenísimo. Gracias. Sí. Hay grandes empresas para googlear y fijarse el estilo, el tipo de departamentalización que tienen, ¿no? Después aparecen, hay otras que trabajan de una manera no tan piramidal o de manera horizontal, ¿no? Que son las estructuras que aparecen después, que son posteriores, que toman esta base y van modificando sobre eso, ¿sí? Va quedando entonces, chicos, como si no me vuelven a preguntar, yo lo que evito es que en aquellas temas donde hay tanta cantidad de ítems, pasemos a solamente hacer un resumen y estudiar los ítems de memoria, porque vuelvo a lo mismo, no sirve. Lo que sirve es analizar lo que ustedes tienen como información y de eso extraer el resumen. Lo que ustedes saben que les va a servir de ahora en más y que se van a acordar aunque el año que viene estén cursando otra materia. Esa es la idea. Por eso es importante los ejemplos también y conversarlo, porque uno va recordando a partir de eso, de lo que se charla en clase, ¿sí? Bueno, nos va quedando por proceso o equipo. Porfa, chicos, cuando yo veo que me titila el chat, no puedo prestarle atención a tantas cosas. Algunos de los compañeros, si están aportando algo, me avisan, ¿no? Los que tienen micrófono. Me leen, porfa, y me avisan. Por proceso o equipo. ¿Qué buscamos ahí?
A ver, Federico. Y después Pedro. Pedro. No, lo dejo Pedro. Dale, Pedro. A ver. Yo puse Dijo Pedro. organización de sectores en la empresa con respecto al proceso de producción Ujú. y como ejemplo puse la cadena de producción de Ford. Bien, que ahí te va como marcando bien cada uno de los pasitos, digamos, de ese proceso, ¿sí? O del equipo que se utiliza dentro de ese proceso. ¿Augusto? No, quería preguntar si lo puede repetir, porque no lo puedo escuchar muy bien. Pedro, repetilo, porfa. Pedro se nos ¿Cómo, fue. profe? Pedro, ¿Qué cosa? repetilo para los chicos el concepto. Bueno. Dale. Organización de sectores en la empresa con respecto al proceso de producción. Si quieren lo copio en el chat. Dale, bien, ahí Pedro. El servicio a los compañeros sería. Obvio. Muy bien. Mientras Pedro va escribiendo, vamos con por tiempo. ¿Quién puede leer esa? Es recontra fácil por tiempo, recordar. Es lo mismo que por turno. A ver, de todas las manos que están, esperen. Dayana, que antes la había pasado de largo. Dale, Dayana. Consiste en agrupar las actividades en base al tiempo, es decir, creando turnos de trabajo. ¿Para qué se utiliza? Sumen, ¿no? No le estoy preguntando a ella. ¿En qué casos conviene utilizar este tipo de departamentalización? Que esa sería la característica, ¿no? A ver, Tomás. Profe, perdón, yo tenía una duda respecto a la definición que tengo yo. A ver. Puse una de las modalidades más antiguas de departamentalización, empleada generalmente en niveles inferiores de la organización. Es la agrupación de actividades con base en el tiempo. Dice, la existencia de turnos de trabajo es común en muchas empresas en las que, por razones económicas, tecnológicas de otro tipo, la jornada laboral no es suficiente. ¿Y sí. tipo, a qué se referiría que la jornada laboral no es suficiente? En las 8 horas que vos tenés, que es la mínima que tienen que trabajar los empleados, no alcanza. Claro. Entonces necesitas que el funcionamiento sea continuo de esa organización. Que esa aclaración que la hace justo antes, ¿sí? Necesitas que todo el tiempo... Ejemplo típico en los hospitales, ¿vieron, no? O sea, tenés que tener enfermeros, médicos de guardia, porque el funcionamiento tiene que ser las 24 horas, ¿no? En las estaciones de servicio también, ¿sí? Y hay fábricas que también necesitan tener el turno noche, porque suponte que no se puede frenar, no se pueden parar las máquinas de producción, ¿no? Hay muchas situaciones por las cuales se utiliza esta manera de departamentalizar. Ramiro y Augusto tienen la mano levantada. Bueno, yo puse que era una estructura que se basa en turnos de trabajo. Sí. Y que se usa sobre todo en empresas para 24 horas, como acabas de decir. Exacto. ¿Ven? Ahí ya tienen marcada la característica, ¿no? Es como decir, ¿por qué una empresa va a departamentalizar por tiempo? Es como buscarle el porqué a cada uno de las 6 tipos que yo les puse acá de departamentalización. Augusto, no sé si querías, porque veo que la mano está... Yo tenía, o sea, no sé si estaba bien la mía, porque yo había puesto, además de lo que dijeron los chicos de las 24 horas del día, lo que era una agrupación de actividades con base en el tiempo. ¿Eso está bien? Sí, pero si queda así solo el concepto, queda como incompleto, ¿no? O sea, le puse más cosas, pero era lo que ya dijeron los chicos. Ah, bueno, ahí sí. Carlos. Sí, era una duda que no había entendido también la diferencia entre la de funciones y procesos. ¿Quién se anima a explicarle al compañero la diferencia entre por funciones y por proceso? A ver, Augusto. No, perdón, me olvidé de levantar la mano. Me olvidé de bajar la mano. Me olvidé de bajarla. Acuérdense que yo con tantos nombres es lo que veo, ¿no? Ahí habilito. Chicos, por funciones, ¿quién puede resumir para que vaya entendiendo el compañero? Cuando uno divide por funciones, ¿qué hace? En realidad es la básica, todas trabajan por funciones. El resto son particularidades que se aplican dentro de la departamentalización por funciones, diría yo. El resto que hizo la tarea y que está acá participando, ¿entendió lo mismo? Como que toda la base es por funciones y después algunos de los departamentos asumen el otro tipo de departamentalización, ¿sí o no? Sí, y bueno, la diferencia vendría a ser que en las funciones, por ejemplo, se divide en producción, ventas y, qué sé yo, finanzas. Mientras que básicas, como dijimos, en la de procesos
se enfoca en la producción, o sea, Claro, estaría interna en la ahí. producción. Tomás como Y ahí- base, perdón que vaya sumando lo que vos decís, para él. Tomás como base la de función y dentro de esa te parás y dividís, por ejemplo, por procesos. Bien. ¿Sí? ¿Va por ahí, Claro. chicos? A gusto. Ahí sí tenés la mano. Claro, sí. ¿Se podría decir entonces que por producto es como una derivación ¿cómo se llama? De funciones? Es que pasa lo mismo. A ver, si yo en la de proceso, vamos a hacer el siguiente análisis. Si yo cuando tengo departamentalización por proceso o por equipo, donde me estoy parando es en producción, piensen lo que voy a preguntar, cuando yo estoy departamentalizando por producto o servicio, ¿dónde se están parando? ¿En cuál área grande? ¿Qué les parece? En función. Pero ¿cuál es? Claro, sí, en la funcional, pero ¿en cuál de las funcionales se pararían? ¿Cuál área grande es la que dividirían por producto o por función? ¿Qué les parece? ¿Se entiende la pregunta? Va de nuevo. No la hago distinta. No. Miren, vuelvo al par. Ustedes me dijeron, fíjense de todas las que tenemos ahí que estamos viendo, dijimos que la básica es por funciones, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos, como habíamos dicho, las grandes que van a estar siempre, si una empresa comercializa, si una empresa fabrica y vende, las que van a estar siempre van a ser la de producción, la de comercialización, y tengo que tener algo que maneje el dinero, se llame finanzas o se llame administración. ¿Hasta ahí me siguen lo que digo? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. Cuando nos paramos en proceso, que fue el ejemplo que dimos recién, para poder dividir por proceso o equipo, ¿en cuál de esas tres grandes nos paramos? ¿Cuál dividimos por proceso o equipo? La de producción, ¿sí o no? Sí. Exacto. Bien. Si ahora yo voy a la departamentalización por lo que ofrezco, que es por producto o por servicio, ¿en cuál me paro? Ventas. Claro, a eso voy. Ahí empiecen a relacionar y asociar. Exacto. Cuando voy a hablar del tipo de cliente, ¿en dónde me paro? En ventas también En puede ventas ser. también, sí. ¿Sí? ¿Se entendió entonces la duda? Sí. Para quien había hecho la pregunta, ¿no? Digo, que justo Sí. pensó que se confundía entre funciones y si no, vuelven a preguntar. Bueno, obviamente que viendo todas estas, yo les había dicho que la mixta, que en realidad es la que se usa, es la que aparece, en donde normalmente tienen la 1, la por funciones como base, y algunas de las otras áreas divididas con alguno de los otros criterios. Si ustedes miran organigramas en general y si estuvieron buscando ejemplos, van a ver que ocurre eso normalmente. Yo no voy a entrar ahora inmediatamente a la número 8, que es la matricial, porque primero quiero mostrarles lo que les va a quedar como resumen, ¿sí? Y después entro en la matricial, ¿está? Fíjense que recién uno de sus compañeros había dicho las ventajas y las desventajas. Yo acá les dejo algunas, falta la de tiempo acá, pero hay algunas como para ayudar entre lo que ustedes buscaron o entre lo que está en el libro, más lo que uno puede googlear, cuáles son las características que les resultan más fáciles para recordar. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Para que no se estudien esto de memoria. Es como, bueno, a ver, ok, esta está muy linda la de funciones, es la base, la que toman todas, pero bueno, su ventaja es esta, su desventaja es esta. Márquenla más o menos de esa manera, ¿sí? Después, les dejo acá, les voy a preguntar ahora, si yo estoy viendo esta, ¿qué tipo de departamentalización tiene esa? El primero que agarra el micro es el que contesta. Procesos. Bien, ¿van entendiendo el resto? Ahí tenemos producción, en realidad es, sí, por proceso, iba a decir, o por equipo. Bien, esta que está ahí, la otra, ¿qué tiene? Función. A ver. Por producto. Por producto. ¿Sí o no? Sí. Vamos con otra. Sí. Ese. Por cliente. Por cliente. Ese está. Vamos, rápido salta ese. Por territorio geográfico. Claro, por área geográfico, territorio. Y esta también está requete contra obvia, ¿no? Pero fíjense cuáles son los departamentos que normalmente se van como abriendo. En realidad eso es lo que les quería mostrar en la ejemplificación, ¿está? Acá hay una donde van a ver la mixta. Fíjense, la misma organización tiene departamentalización por funciones. Acá la tiene por producto, acá la tiene por proceso, acá vuelve a la departamentalización por funciones, ¿sí? ¿Vamos entendiendo?
entre lo que encontraron, los ejemplos que fueron viendo, lo que significa esto de departamentalizar por distintos criterios y cómo ustedes lo pueden ver en el organigrama, ¿sí? Me dicen si hasta acá hay alguna duda, porque entonces pasamos, si no, a la matricial. Bueno, no hay. Mateo, ¿vamos bien? ¿Preguntas? Por ahí veo cómo manejan. Bueno, tiene esta forma, ¿no? La matricial. ¿Quién me cuenta? ¿Quién explica a sus compañeros de qué se trata? Si quiere, yo, profe. Federico, vas a tener mucha Eh. presión por parte de tu docente en el parcial. No te quiero decir nada. Ah, ¿Entendiste, no? O sea, lo que quise decir. Dale, dale, Fede. bueno, sí, combina básicamente dos tipos de departamentalización, por Ujú. funciones y una que se dice por proyectos, Sí. que es como que surgen áreas temporales en la función, en la organización, perdón, en donde se lleva a cabo un proyecto o se sigue un objetivo paralelo, Ujú. como que involucrando a los miembros principales de la organización y agrupándolos de distintas áreas. O sea, Sí. involucrándolos de distintas áreas en una común, paralelamente a la función principal. Claro, es decir, acá se acuerdan que hablamos la clase pasada también de los principios de la organización, uno de los principios es la unidad de mando, y dijimos, hay un tipo de departamentalización que rompe con eso, y es esta. Acá se rompe eso de unidad de mando. Acá en un momento dado, un empleado tiene 2 jefes, ¿sí? Entonces, alguien que pueda sumar a lo que dijo el compañero, dale, Piero, a ver. Una pregunta. Acá podría, bueno, siguiéndonos en la definición que dio el Fede, la unidad de objetivos, que tipo todos tienen como que diferentes Sí. proyectos y diferentes jefes, pero todos Ujú. trabajan tipo Para lo para un mismo. objetivo Sí, sí. general. Entonces Bien podría ahí. sumarle ahí. A ver, yo acá miren, deberían aportar más cosas, ¿no? Que es lo que yo les estoy escribiendo acá para que no se olviden. O sea, todo muy lindo, ¿no? Tengo 2 jefes, pero ahí falta contarme que estos 2 jefes van a tener que negociar, ¿no? O sea, hay que ponerse de acuerdo para que el día de mañana a este empleado no le lleguen 2 órdenes contradictorias, me explico, ¿no? En el peor de los casos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna característica más de la organización matricial? Bueno, pero eso entraría un poco en lo que es las desventajas. Yo lo tengo como las desventajas, eso es lo que dijo recién, profe. Dale. Vuelvo a lo mismo, Diego, son características, ¿sí? Se entiende lo que digo, ¿no? Es la que define, cuando yo hablo de características, ¿qué cosa es lo que define este tipo de estructura? A ver, Diego, ¿qué otra tenés? Dale. No, yo tengo las ventajas y las desventajas, las puse. Léelas, Diego, léelas. Las ventajas orientadas a los resultados finales. Sí. Se conserva la especialidad profesional, indica la responsabilidad del producto utilidad. Y la desventaja, hay conflicto entre autoridades organizacionales, ¿será? Posibilidad de desunión entre quienes están al mando y requieren de un gerente eficaz en las relaciones interpersonales. Claro, ¿sí? ¿Van entendiendo todo eso? ¿Alguien que quiera sumar más? O sea, las desventajas sería el no ponerse de acuerdo. Sí, porque en realidad acá tenés que, chicos, se entiende cómo trabajan, ¿no? O sea, la gente sigue, ahí tiene otro dibujito más. La gente, los empleados están dependiendo de la línea, ¿no? Ese es su jefe primero, digamos. En determinado momento puede ser, porque va a depender del tipo de organización de la que estemos hablando, ¿no? Puede ser que la organización trabaje de una determinada manera típica y en un momento dado empiece a trabajar por proyecto. Ahí es donde empieza a tomar gente de cada uno de los departamentos y este proyecto 1, por ejemplo, tiene un jefe. Entonces, mientras esté afectado el proyecto, va a responder a este. Esta es una manera de trabajar. La otra es que ya trabaje la organización con esta estructura de entrada. Entonces, trabaja tanto para la línea como para el proyecto. Acá es donde hay que ponerse de acuerdo
¿no? Y hay que coordinar bien para que esta persona, dicho exageradamente, no se vuelva loca y empiece a tener órdenes y no sepa a quién responder. Obviamente que para actividades de la línea le va a responder a su jefe de línea, y para todo lo que esté relacionado con el proyecto, su jefe de proyecto. Aquí hablamos cuando coordinarnos, que hay que tener cuidado con jornadas laborales, etcétera, ¿no? A eso nos referimos. Claro, yo por ejemplo eso lo tengo anotado como Dale. desventaja, que puede aumentar el estrés y hacer menos eficiente. Claro. O sea, por eso les digo, fíjense que todo lo que vamos conversando y el hecho de que ustedes busquen antes y conversemos, es que empiecen a razonar lógicamente todo lo que estamos estableciendo acá. Vuelvo a lo mismo, con la finalidad de que empiecen a tener asimilados los conceptos y no tengan que sentarse a estudiar un montón de cosas el día anterior a un parcial. ¿Sí? El conversar, el debatir, el traer lo que uno buscó, ayuda para empezar a fijar conceptos. Bueno, cuando uno va a departamentalizar, es importante tener en cuenta el tramo de control, que ya sabemos qué es, porque lo vimos dentro de los principios. Vamos a tener en cuenta la delegación de autoridad y vamos a tener en cuenta la cantidad de niveles, ¿no? O sea, estas cosas se tienen en cuenta al momento de ver qué tanto vamos a agrandar dentro de un nivel la cantidad de organismos o de entagramas especializados. A eso me estoy refiriendo, ¿sí? Y cuando diseñamos una estructura, hay que tener en cuenta factores internos que están involucrados y factores internos. Internamente vamos a tener en cuenta, como yo pregunté antes, el tamaño de la organización, las características que tenemos en el personal y los tipos de planes que los vamos a ver a continuación cuando entremos al tema de planeamiento, ¿sí? Y a externos podemos resumir como el medio, porque los cambios tecnológicos tienen que ver con cómo afecta el medio también en nuestra organización, que hace que nos tengamos que adaptar y tengamos que ir modificando la estructura que en algún momento, con la que algún momento arrancamos en nuestra empresa. Tengamos en cuenta que para que una empresa sobreviva a lo largo del tiempo, de acuerdo a todos los cambios que hay en el ambiente, va a tener que modificarse. Nunca empezó de una manera y quedó con una estructura fija, ¿sí? Y hablando de estructuras fijas, otra de las características que no las nombré porque pensé que era obvia, pero ustedes las tenían escritas, es que el tipo de departamentalización matricial tiene la característica que es flexible. ¿Por qué? Porque se va adaptando de acuerdo a los proyectos que tiene. Por lo general, nuestro laburo tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros como ingenieros en sistema trabajamos en proyectos, estamos involucrados en proyectos. Entonces, puede ser que trabajemos en una consultora de desarrollo de software de esta manera, con ese tipo de estructura. ¿Alguien quiere agregar algo más respecto a lo que vimos o leer lo que encontró para ver si está bien o está mal? Bueno, van a buscar lo que yo les dije. A ver, Tomás, sí, perdón que ahí veo. Profe, yo respecto a organización matricial. Dale. Se puse como ejemplo porque me apareció Nestlé. A ver. Me dijo Espera, ¿querés que vuelva el que... dibujito para que se entiendan, tus compañeros entiendan el ejemplo o no hace falta? Decime vos. que justamente yo también tengo dudas. Bueno, entonces, espera, nos vamos a parar en el dibujo, a ver si de ahí con la ejemplificación se entiende. A ver, acá ponele. Bueno, ¿sí? Perdón que la haga volver. No, para eso estamos, no te preocupes. Perfecto. Puse que en 2001 introdujo la organización matricial para integrar sus actividades a nivel mundial y descentralizar operaciones de su sede principal. Y, o sea, quería saber a qué se refería con descentralizar operaciones. Sacar. Cuando vos tenés una estructura piramidal, díganme si entienden el vocabulario, ¿no? Pero vieron que nosotros venimos hablando de que el triángulo que nosotros hacemos mostrando los niveles es una estructura piramidal. ¿Me explico? Fíjate que siempre tendés a que arriba haya una cabeza y se baja como si fuera un triángulo. Entonces se concentra acá el poder, ¿no? Descentralizar significa empezar a repartir. Empiezan a aparecer otros jefes con sus autoridades y responsabilidades. Entonces no queda concentrado el poder, por eso uno dice que descentraliza. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Esa es la manera de ir trabajando. Bien, voy a lo que les estaba diciendo hay una evolución, obviamente, a lo largo del tiempo, por esto mismo que dijimos, de las estructuras, que ustedes las ven acá. Nosotros, de las primeras que aparecieron, nos paramos en la lineal y en la funcional, ¿sí? Cuando pasamos a las formas complejas clásicas, ahí hablamos del staff, que aparece acá, y del modelo matricial, que es el que vimos recién.
nos está quedando que ustedes investiguen, vuelvo a repetir, no lo voy a tomar en el parcial, sino a aquellos alumnos que vayan al examen final, o aquellos alumnos que no van a ir al examen final, pero van a ir a un coloquio porque tienen la aprobación directa. ¿Quedó claro? Van a buscar cómo trabaja una organización en red y una organización virtual, para que queden las 3 evoluciones grandes que tuvieron las formas organizativas, ¿no? Para que se cierre ese tema. ¿Quedó entonces esto claro? Sí. Si nadie dice nada, yo asumo que sí. Bueno. Recordemos. A ver, Augusto, ya que te tengo ahí. No, Sí, ¿cuál era el modelo divisional o no lo vimos? Es que nosotros no podemos entrar a todas las estructuras primero porque no forma parte de nuestra materia, ¿sí? Nosotros no estamos enseñando una materia que se llama estructura de las organizaciones. Estamos dentro de una materia que se llama sistemas de organización. Entonces, la idea de la materia es que ustedes conozcan que existen diferentes tipos de estructuras y tomar dentro de la evolución algunas. ¿Se entiende? Esa es la idea. Nada más. O sea, no tienen que ver todas. Por eso les dije, nosotros, yendo a lo básico, vimos la lineal y la funcional. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de esta, dijimos que hacía la mezcla entre esta y esta? La lineal es la que ustedes tienen fija, vieron como las que siguen la línea de autoridad, ¿sí? Y la funcional es la división que dijimos recién. Aquellas tareas que son más parecidas están juntas, ¿sí? Ahí aparece como lo que se llama línea mixta, en algunos casos aparece como línea mixta o staff, en donde empezamos entonces a separar, de acuerdo a ese grupo de personas que se ocupan de una tarea determinada, también las ponemos como asesores. Empieza como a aparecer esa versión distinta. Y además aparece lo que sería el matricial, que es trabajar por proyecto y por función, ¿sí? De hecho, si ustedes estuvieron googleando, además de los tipos de departamentalización que yo les hice buscar, aparece algo como pura, que es la departamentalización por proyecto. Les debe haber aparecido a más de uno o no. Y yo esa no se las pedí. No nos hacía falta. A mí claro, ¿ven? Entonces, porque si no, no es esa la finalidad de la materia, de ver todos. Y acá, si ven, ustedes ven que hay 4, que tienen como una finalidad muy parecida a la hora de trabajar. Nos concentremos en la de red y en la virtual, ¿sí? A modo de que podamos ejemplificar cómo evolucionó esto de la manera de trabajar. Esa es la idea, no que sean expertos en administración o en organizaciones, porque no es ese el objetivo nuestro. Cualquier cosa, el que quiera investigar un poco más, porque quiere saber y aumentar su conocimiento, googlea, lo busca y lo podemos charlar, pero fuera de clases, ¿sí? Bueno, recordemos dónde estábamos parados. Cuando hablamos de administrar, dijimos que era un medio para lograr objetivos y que abarca estos procesos. Hasta ahora nosotros ¿qué vimos? Nos hemos parado acá, de alguna manera. No entramos en detalle pero nos hemos parado unas cuantas clases en lo que es organizar. Hoy nos vamos a parar en lo que significa planear o planificación, ¿sí? Quiero que me digan, entonces, el concepto. ¿Qué es planificar? A ver si puedo. Ahí lo tengo a Augusto, a Pedro y a Dayana. No, perdón, pero no vi quién levantó la mano primero. Uy, tenemos a Franco, vamos, el que quiera. Perdón, porque no pude ver el orden. Y el resto va sumando. Dayana, ¿tiene más? ¿Y el resto suma? Para que no se piquen. Dale, a ver. Planificar significa seleccionar objetivos, así como las acciones para lograrlos. Esto requiere de la toma de decisiones, es decir, que uno debe elegir porque siempre puede tener más de una opción. Sí. Más de una alternativa. Perfecto. Bien. No se olviden, ya que lo dijo Dayana, dentro de la planificación está la toma de decisión. No se olviden de eso, conceptualmente, ¿sí? Augusto, ¿querés agregar algo más? Yo lo que puse es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Bien. ¿Alguien más quiere sumar más? Yo había puesto también que está muy relacionado con la función de control y le da las bases al control, ya que plantea, bueno, justamente lo que se va a verificar en el control. Claro, si no tenemos planificación, no podemos controlar, ¿no? Porque uno a lo sumo, en el control va a ver qué es lo que está ocurriendo, pero si no tiene contra qué comparar,
no sabe si eso que está ocurriendo está bien o está mal. Bien. ¿Alguien más quiere sumar? Yo puse que la parte gerencial, que es la que toma las misiones y los objetivos. Ojo ahí, espera, voy a aclarar algo por las dudas, eso quede con error. Cuando uno planifica, lo hace en todos los niveles. Ya lo vamos a ver a continuación, que es lo que yo les voy a dejar escrito, ¿sí? Lo que pasa es que afecta distinto. El que planifica a nivel estratégico o alto se ocupa de planes que abarcan a toda la organización, ¿no? Y que son planes que están más relacionados con cuestiones de la competencia, cómo va a sobrevivir mi empresa o mi organización dentro del medio. Cuando uno planifica a un nivel más bajo en la organización, en la pirámide organizacional, ya las planificaciones están más concentradas al área de trabajo que uno tiene. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero planificar se planifica en todos los niveles. Lo que pasa es que la injerencia, la importancia que tiene, varía en qué nivel está la planificación. ¿Se entendió? Ok. Bien. Bueno, acá yo les dejé un cuadrito de cómo se vincula la planificación con los otros procesos que nosotros estuvimos viendo en esto de qué es administrar. ¿Sí? Cuando nosotros definimos qué tipo de estructura organizacional vamos a tener, ahí lo que estamos haciendo es organizar. De acuerdo al tipo de estructura, vamos a establecer el tipo de personas que se necesitan y cuándo, y ahí hablamos de lo que es integrar el personal. De acuerdo al tipo de personas, vamos a establecer la dirección, ¿no? O sea, el tipo de liderazgo que vamos a necesitar. Y de acuerdo a todo esto, vamos a tener que establecer, como dijimos, control para poder ver si estos planes que hemos establecido se cumplen o no. Entonces, ese cuadrito lo que me está representando es la relación de la planificación con los otros procesos que tienen que ver con la administración o con administrar, ¿sí? Vamos con las características que tiene que tener una buena planificación. Siempre tiene que decir qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hará y cuándo. A eso se le llama características, ¿no? O sea, cuando uno planifica, esto es lo que tiene que quedar bien en claro. Respecto a los planteos al planear, vamos a ver dos. Uno es que si yo tengo una serie de recursos considerados fijos, establecer en qué momento voy a terminar un trabajo, ¿no? Y el otro es al revés. Si a mí me dan una fecha para que yo tenga que cumplir con un trabajo, definir los recursos para poder cumplir con esa fecha. ¿Cuál les parece de estos dos planteos que surgen en nuestro trabajo como ingeniero de sistema, ingeniero en sistema? ¿Cuál de los dos se da siempre? Supongo que el segundo. Exactamente, el segundo. Normalmente el cliente viene y quiere el sistema para ayer, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que planificar teniendo en cuenta alguno de estos dos planteos. En nuestro caso, es con una fecha empezar a acordar cómo vamos a distribuir, voy a asociar con nuestro trabajo, ¿no? Cómo distribuir la cantidad de tareas que hay que realizar para cubrir los requerimientos del cliente, con cuánto personal cuento para poder fijar las fechas y poder cumplir con la entrega del producto, ¿sí? Las ventajas que tiene el planear es que obviamente contrarresta la incertidumbre, reduce los costos porque no vamos a ir para todos lados, sino que sabemos, ¿no? Tenemos como algo predefinido hacia dónde dirigirnos, y lo primero y lo principal que uno recuerda siempre es que sin planes no vamos a poder controlar. Vamos entonces a los tipos, que es lo que ustedes tenían que buscar. Acá lo que me interesa es si lo pueden bajar con sus palabras, porque esto normalmente en los parciales se los piden desde un punto de vista de ejemplifique o de un enunciado, detecte qué tipos de planes tenemos, ¿tá? Entonces, de lo que tuvieron que buscar, que me pueden leer el concepto, lo importante es que me digan, profe, sí entendí esto o no entendí esto. Arranquemos entonces con propósito o misión, que está vinculado para ustedes, o puede ser como muy parecido a lo que es objetivo o meta. Parémonos en que el objetivo o meta es lo que ya conocemos, lo que ustedes vienen desarrollando en todos los ejercicios. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia con el propósito o misión? Alguien que me diga esto, me lo lea o me lo plantee. Yo pongo ahí los dos conceptos del libro. ¿Cuál es la diferencia? Que uno vendría a ser en un contexto social y el otro en interno de la empresa. Claro, uno es como lo que uno desde afuera ve la finalidad que tiene esa organización, y otro es, estoy dentro de la organización, ¿cuál es mi objetivo? Esa es la diferencia, sí.
La estrategia, el concepto, si bien acá lo tienen definido como libro, ustedes manejan esa palabrita en un montón de cuestiones, en juegos, ¿no? Acá podemos hablar de que las empresas utilizan estrategias para poder capturar mayor cantidad de clientes, pero uno cuando también habla de que está jugando a algo, plantea una estrategia para poder ganar. Conceptualmente es lo mismo, ¿me explico? Entonces, en una estrategia tengamos en cuenta de que no es como si fuera un solo plan, sino que la estrategia, que tiene un objetivo concreto, está formada por un conjunto de planes que ayudan a lograr ese objetivo que tiene la estrategia. Por ejemplo, si estábamos hablando, si hablamos de una compañía de seguros, puede ser que la compañía de seguros hasta este momento no ofrecía seguros de vida, y ahora como lo va a hacer, necesita establecer una estrategia primero para ver cómo va a ganar ese mercado. Dentro de esa estrategia que establece, que es ganar un mercado nuevo con la venta de esto, va a empezar a generar planes para ver qué está haciendo la competencia, por ejemplo. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Alguien quiere agregar algo acá? Si no, voy a los que siguen. Cuando nos paremos en las políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuestos, yo diría que así como yo les pregunté qué diferencia hay entre el objetivo y el propósito o misión, acá pensemos qué diferencia hay entre políticas y reglas. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Qué encontraron? ¿O qué entendieron, sobre todo? Yo tengo entendido que la política es como una serie para evitar... No, perdón. Profe. Sí. Las políticas no tienen el propósito de orientar a la toma de decisiones. Sí. Y los gerentes pueden usar, digamos, su discreción, y las otras permiten directamente que se apliquen. O sea, las reglas... Claro, las reglas se tienen que cumplir sí o sí, sería, ¿sí? Si es que te interpreté bien. ¿Augusto? Sí, está bien lo que dijiste, Carlos. Bueno, iba a decir de políticas, como dijo el compañero, pero se me fue. ¿Y regla no está más orientado también para evitar desviación en el objetivo? Sí. Ahí voy porque justo como en el medio tengo procedimientos, ya voy a poner los tres. ¿Y un procedimiento qué es? Así pongo los tres conceptos, los largos juntos ahí. Un procedimiento serían los pasos. Sí. Son pasos, pero acuérdense que si me dicen que son pasos, está incompleto. ¿Son pasos cómo? ¿Cuál es la ordenados. Claro, ordenados esencialmente. Detallados. Exactamente. Bien, esa es la diferencia. Bueno, la diferencia entre la política y la regla es que la política es flexible, la regla no. ¿Sí? Entonces, uno cuando normalmente habla sin haber entrado al detalle de tipos de planes, si yo no les hubiera dado esto a buscar y les hubiera preguntado una política que es, normalmente uno dice, es una regla que tiene la organización. Eso es lo que uno conoce intuitivamente, por costumbre. Bueno, acá marquemos la diferencia entonces. La política tiene flexibilidad, la regla no. Se tiene que cumplir sí o sí. Voy a usar un ejemplo que en este momento, por la pandemia, la Facu lo corrió, o sea que apareció como política, pero no sé si ustedes saben que en la Universidad Tecnológica no se puede rendir libre. Esa es una regla. Vieron que en otras facultades sí, uno puede cursar, queda libre y después puede presentarse como un alumno libre a rendir. La UTN siempre tuvo como regla que en todos los años desde que está la UTN no se pueden rendir materias libres. Esa sería una regla. ¿Está? Una política sería, no sé, para tener aprobación directa, el promedio es 9, nota no menor a 8, pero resulta de que yo, que soy la profe, y voy haciendo el seguimiento de ustedes en cada clase, y voy anotando los que participan, por más que el alumno no sacó esa nota, decido que le voy a dar lo mismo la aprobación directa. ¿Me explico? Esa es una política. Ahí hay una flexibilidad. ¿Quedó la diferencia? No, pero puedo repetir, porque no puedo escuchar. La diferencia entre política, o sea, recuerden los conceptos formales que tienen del libro, ¿no? Yo se los estoy bajando como algo más simple de entender. La política y las reglas son como normas que uno tiene, ¿no? Que encaran el hacer de la organización. Permiten conducirnos y no hacer cualquier cosa, ¿se entiende lo que digo, no? O sea, hay como ciertas pautas que uno tiene que seguir. ¿Cuál es la diferencia entre la política y la regla? La regla es inflexible. La regla está para cumplirla. ¿Sí? Sí o sí. Sea quien sea, se tiene que cumplir con esto.
La política lo que te permite es la flexibilidad. En algunas situaciones, bueno, te voy a permitir hacer tal cosa. ¿Está? En algunas situaciones, esto que había planteado como qué es lo que tienen que seguir todos, que como dije, todos tienen que tener un promedio de 9 para la aprobación directa, nota no menor a 8. En algún momento, eso yo como docente, a cargo del curso, que soy los que tiene el seguimiento de mis alumnos, ¿lo puedo variar? Sí. A mí me permite la cátedra manejar esa flexibilidad. Entonces, eso es una política. Si yo dijera, es con 9, y es con 9, y no me importa si usted participó en todas las clases, o si está justo en la escala de evaluación, le falta un puntito, hablo de la escala, ¿no? Fíjense de cómo aparece el 9, el 8, el 7, hablo de eso. No es lo mismo un punto entre el 8 y el 9 que el porcentaje que hay que sacar para tener un 8 y un 9. Entonces, si justo está en la barrera en la que se está cayendo entre el 8 y el 9, voy y pongo el 9, ahí yo fui flexible. Ahí estoy hablando de una política, no de una regla. La regla es la que no me permite eso. ¿Se entendió o no? Los silencios, cuando uno está hablando, asustan. Sí, profe, yo por lo menos sí lo logro entender. Bueno, vamos con... ¿Dónde estaba parado? Acá. ¿Cómo definimos más fácil esto? Programa y presupuesto. Podemos decir que un programa es un plan al que se le asigna tiempos, ¿sí? Y en algunas situaciones también puede ser que tenga asignado responsabilidades. Eso significa de que quién se va a ocupar de hacer esas cuestiones que están en ese plan en un determinado periodo de tiempo. Y el presupuesto lo podemos definir como un plan al que se le asignan recursos, ¿tá? Para un periodo determinado, saber cuáles son los ingresos y egresos. Hay diferentes maneras de definir lo mismo. No me importa el concepto que utilicen mientras esté bien. Yo puedo decir que un presupuesto también es un programa al que le asigno un periodo de, recursos, ¿no? Habíamos dicho que un programa es un plan que tiene tiempos, y un presupuesto tiene las dos cosas, tiene tiempo y tiene recursos. Entonces pueden decir que es un plan al que se le asigna tiempo y recursos, o pueden decir que es un programa, ¿está?, al que se le asignan recursos. Profe, Sí, dígame. ¿puede ser que los programas también puedan tener asignado un presupuesto? Ahí ya estamos hablando de las dos cosas juntas. El programa lo mínimo que te pide es que vos me digas, vas a realizar esta tarea en qué tiempo. Después le podés agregar quién lo va a hacer y le podés agregar si querés el presupuesto, ¿sí? Pero ahí ya estamos hablando de dos tipos de planes juntos, ¿no? Sí, no hay problema que el programa tenga asignado el presupuesto, no hay problema en eso, ¿sí? ¿Entendido está, chicos? ¿Sí o no? Volvemos a lo mismo, tienen que entender estos tipos de planes para poder identificarlos en un ejercicio o poder ejemplificarlos, ¿está? ¿Lo puedo repetir a lo último programa y presupuesto? Perdón. No te preocupes, ahí voy cuando me dé el control esto, ahí estoy. ¿Entre programa y presupuesto? Sí. Mira, lo hagamos más fácil para que ustedes lo recuerden sin concepto de libro. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes saben lo que es un presupuesto? Me van a decir, sí, profe, todos. Los que viven solos y los que no. Los que viven solos tienen un ingreso de dinero, si no trabajan, que viene de los papás. Y saben que con ese ingreso de dinero se van a tener que manejar normalmente durante un mes, ¿sí o no? Entonces, fíjense que, ¿qué hicieron ahí? Tienen una serie de recursos que van a tener que manejar en un tiempo especificado para poder hacer una serie de cuestiones. Trasladarse, vamos a suponer que estamos en la presencialidad, ¿no? Trasladarse a la universidad, comprar los apuntes en la universidad, comprar la comida, ¿no? Esos serían cada uno de los planes a los que les estamos asignando recursos y tiempos. ¿Se entendió así? Sí, profe. Sí. Si no me dicen, oh, profe, no, quiero que me lo diga como lo dijo, me avisan, ¿tá? Vamos a los pasos. Cuando uno va a planear, hay una serie de pasos a seguir. El primero es estar atento a las oportunidades, o no sé si ustedes lo tienen con otro nombre, en realidad no forma parte de las etapas concretas de la planificación, pero uno lo hace intuitivamente, ¿no? Es como pensar, che, ¿qué chances tengo de llevar a cabo mis planes en esta situación en la que estoy? ¿Me pueden decir lo que escribieron por cada uno de los pasos, chicos?
Dale, Franco. Yo puse que el primero sería evaluar las condiciones actuales, que sería aplicar una vista panorámica del entorno de la organización, lo que incluye los recursos de la empresa, el mercado, las indicaciones económicas, la competencia, cosas relacionadas. Perfecto. Bien. No sé si Tiago o Piero iban a sumar o iban a decir lo mismo, chicos. Yo tenía un poquito más agregado, Dale, a pero ver. cambiado más con mis palabras. Yo decía que, y usando el libro, que esto se refiere a analizar preliminarmente las posibilidades o oportunidades futuras y verlas con claridad de manera integral. Así, teniendo en cuenta sobre todo el estado de la compañía, de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, comprender el problema que se debe resolver y por qué. Y además saber qué se puede esperar a cumplir esa oportunidad, a lograrla, para que con esto se puedan establecer objetivos realistas. Bien. ¿El resto entendió? Bueno, voy al paso siguiente. Sí, profe. Sí, el paso siguiente es, yo voy a tratar, chicos, de no preguntar más si se entendió, para no hartarlos. Ustedes me van a decir, profe, repito tal cosa. Diana. Bueno, yo iba a leer el segundo paso. Sí, sí. Establecer objetivos. Se deben establecer los objetivos para toda la empresa y para cada unidad de trabajo subordinada, lo que debe hacerse pensando en el corto y el largo plazo. Los objetivos especifican los resultados esperados de la organización e indican el punto final de o sea, hasta qué cosa debe hacerse y a dónde debe colocarse el mayor interés. Perfecto. Bien. ¿Alguien quiere sumar a lo que Diana dijo? Palabras más, palabras menos. Creo que a esta altura. Yo agregué también que tienen como una especie de jerarquía en donde cada departamento inferior va a ser más preciso en sus objetivos y conoce los objetivos superiores a ellos. Claro. Eso tiene que ver con lo que habíamos dicho de los principios, la unidad de objetivos, sí. Y acá aparece un conceptito nuevo, chicos. Sí, perdón, antes de avanzar, Gabriel, estabas hablando. Gabriel. Dice establecer objetivos. Los objetivos especifican los resultados esperados e indican el punto final de lo que debe hacerse, dónde debe colocarse el interés primario y qué es lo que debe lograrse con la red estratégica, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas. Exacto, con todo lo que venimos hablando como tipos de planes. Bien, acá aparece creo que una palabrita nueva para muchos de ustedes, que son las premisas, ¿no? ¿Qué significa el punto 3 que desarrollar premisas, Diana? Se debe establecer y lograr un acuerdo para utilizar las premisas de planeación decisiva como los pronósticos, las políticas básicas aplicables y los planes existentes de la compañía. Dice que son supuestos sobre el ambiente en el que se desarrollará el plan. Bien, quiero saber si eso se entendió. No, yo no lo entendí mucho. Yo supuse. Por eso estoy preguntando, porque no, por eso medio enredado ahí el concepto, sí, por eso pregunto a ver si se entienden qué son premisas. Pensemos lo que estamos en los pasos de la planificación, ¿sí? A ver, primero tanteo, digamos, el ambiente, a ver si hay alguna como chance de que mi plan resulte, ¿no? Eso sería el 1. En el 2 yo digo, bueno, ok, me parece que sí, mi objetivo concreto es este. Ahora, desarrollar premisas significa pensar en qué puede llegar a pasar, en aquellas variables que no vamos a poder manejar y que pueden arruinarnos esto de que podamos cumplir el objetivo o los objetivos que planteemos. ¿Se entiende de esa manera? La premisa por eso es que son supuestos. ¿Qué pasaría si? Eso hacemos en las premisas. ¿Vamos concreto? Como curso, 1K3, el día sábado. Ya sé que no se puede, no me vengan con eso, chicos, ¿no? Pero el día sábado vamos a hacer un asado en la casa de Diana, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Que llueva. ¿Me explico? ¿Qué puede pasar? Sí. Que no lleguemos, que Diana viva, no sé, que tiene una casa de campo, no sé dónde, y que no todos sepamos cómo llegar ahí. ¿Me explico? Son los supuestos que pueden hacer que no se cumpla el plan. Entonces, se desarrollan las premisas para que después podamos hacer el paso siguiente, que es plantear las alternativas, teniendo en cuenta las premisas, de manera que con cada una de las alternativas yo sí pueda llegar al objetivo. ¿Se entendió así? Veo que titila el chat. No sé si están hablando entre ustedes, chicos, o es algo para acá. Me avisan porque yo no puedo abrir tanta cosa. ¿Está?
¿Se entendió, Piero? Sí, profe, entonces las premisas tienen que ver, o bueno, están relacionadas con el ambiente. Yo te la voy a cambiar a la palabra, para que no quede. Las premisas están desarrolladas con variables que vos no podés controlar. Y normalmente, como vos decís, esas variables, si yo no las puedo controlar, es porque están en el ambiente. ¿Sí? ¿Está? Que no se entienda ambiente como lo que dije, como solamente la lluvia, ¿no? Nos estamos refiriendo a ambiente de la organización, Piero, para saber si te entendí bien. Sí, o sea, con el ambiente. Claro, aquellas variables que no tengo control. Nosotros tenemos control, si estamos hablando de un sistema y de una organización, acuérdense que todo lo que está dentro de la organización tenemos control. Lo que ya está en el ambiente, ya no tenemos control ahí. Entonces, habría que pensar qué puede suceder que arruine esos objetivos. ¿Por qué me adelanto en pensarlo? Para poder plantear las alternativas y en caso de que eso ocurra, no se vean impedido el logro de mis objetivos. Para eso se hace. ¿Franco? Quería preguntar, porque yo en el tercero coloqué establecer un plan de acción. Entonces, ¿las premisas debería incluirlas allí o lo coloco como uno separado? Podés colocarlos ahí porque después, cuando vayas al 4, esos que estableciste por la premisa, sí lo vas a incorporar en alguno de los cursos alternativos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, perdón. Mira, lo voy a decir groseramente exagerado para que se entienda. Si la premisa es, che, vamos a hacer el asado en la casa de Dayana y va a llover, en caso de que llueva, se me ocurre hacer tal cosa, ponele. Eso lo marcaste en el 3. Cuando bajas al 4, lo incluís en una de las alternativas. ¿Se entendió ahí? Sí. Bien, Gracias. ahí va. No, de nada. Vamos hasta acá entonces. Cursos alternativos. ¿Alguien quiere leer formalmente lo que colocaron? No sé si Dayana querés seguir vos con la línea de los 8 pasos. Bueno, yo puse en determinar cursos alternativos que se deben buscar y examinar cursos de acción alternativos para determinar cuáles son los más prometedores y a partir de ahí hay que empezar a evaluar cada alternativa. Exactamente. Bien. O sea, las distintas posibilidades para comer. Obviamente que si plantearon esas alternativas, como dijo Dayana, después evaluarlas significa que uno le va a dar como cierta, los va a organizar de alguna manera. El criterio para ver cuál me gusta más, cuál me gusta menos, eso va a depender de la organización y de qué estamos hablando, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo con evaluar los cursos alternativos es darles un orden, ¿no?, a esas alternativas. Ese orden no siempre está relacionado con lo económico. Eso es lo que quiero aclarar. En algunas cosas puede ser que el orden tenga que ver con cuál es el más barato. No siempre el más barato es el que me permite alcanzar de la mejor manera el objetivo. Entonces, ahí se analizan todas esas situaciones y se le da como un orden a las alternativas. Después, obviamente, ¿qué hacemos? Elegimos uno. ¿Sí? Y después, ¿cómo sigue? Faltan 2 pasos. Formular un plan derivado. Claro, o sea, si yo tengo un plan principal, vamos a tener un montón de otros planes secundarios o derivados que apoyan al principal. Sigamos con el asado en lo de Dayana. Si vamos a hacer un asado, que es el plan principal, o sea, para hacer un asado, hay una serie de cosas que tenemos que hacer. Bueno, ¿quién se va a ocupar, no sé, de comprar la bebida? ¿Quién se va a ocupar de hacer el asado? ¿Quién se va a ocupar de la ensalada? ¿Me explico? Ahí aparecen todos los planes derivados del plan principal. ¿Está? Lo estoy diciendo con un ejemplo como para que usted, la manera en la que yo me estoy refiriendo al plantear el asado en lo de Dayana es para que sea fácil recordar los pasos y ustedes después lo puedan trasladar a qué pasaría en un ejemplo de una organización. Me parece que es la manera más intuitiva después de recordarlos, ¿sí? Y obviamente, ¿qué necesitamos para ir a lo de Dayana? Alguien va a tener que pagar, ¿no? Alguien va a tener que poner la plata para la carne, para la bebida, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es el tema de cuantificar, ¿no? De colocarle el valor económico de hacer el presupuesto. ¿Quedó entendido de esta manera más simple los pasos? Si hay alguna duda con alguno de esos pasos, me los dicen, ¿sí? Esperen que iba a abrir. Bueno, acá estamos con, nosotros vimos hasta ahora los tipos de planes, los pasos, y ahora a continuación tenemos los niveles, que es lo que ustedes no buscaron, y es lo que yo les dije que les voy a dejar. Paso rápido por acá, que es el nivel estratégico,
está todo el tiempo relacionado con lo que vieron como tipos de planes, ¿sí? Acá está lo que yo le había contestado, creo que fue Diego, el que me había hablado de este tema. A nivel estratégico, cómo se planifica, qué cosas están involucradas. Y acá está el ejemplo de lanzar un nuevo producto al mercado. Y a nivel operativo lo que hacemos es poner en marcha, ¿no? Buscar el cómo respecto al qué que se definió acá. Técnicas para planificación, que es el diagrama de Gantt. ¿Qué encontraron, chicos? Esto también van a tener prácticos, ¿sí? Ramiro. Bueno, yo encontré que el diagrama de Gantt es una gráfica de barras que muestra las relaciones de tiempo entre los sucesos de un programa de producción. Sí. Sí. ¿Alguien quiere agregar más a lo que Ramiro planteó? Yo puse lo que te muestra y había puesto, bueno, la fecha de inicio y finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio y finalización de las tareas, una estimación de cuánto llevará cada una y cómo se superponen y si hay una relación entre las tareas. Ojo, ahí hay mucho, ahí está mucho más completo, ¿sí? El diagrama de Gantt básico lo que les muestra es, en un eje, que ya van a ver el ejemplo, en un lado están los tiempos y en otro lado están las tareas. Normalmente uno, la planificación de la tarea la hace con una barrita, por eso se llama diagrama de Gantt o de barras, y abajo, si ustedes se fijan acá con la línea finita, lo que se haría es la planificación, y abajo con la línea gruesa uno puede marcar qué tanto avanzó en el proyecto, o sea, lo que se hizo realmente. Miren. ¿Ven? Acá están las actividades, acá están las fechas, y uno muestra que se planificó un mes para la actividad 1 y que se desarrolló en un mes. Eso es lo que significa la línea de abajo. Acá lo que estoy mostrando es que se planificaron 2 meses, pero que en realidad me pasé, ¿sí? No cumplí con lo planeado, me atrasé en el proyecto. ¿Está? Y acá muestra al revés. Planifiqué para 2 meses, pero esa tarea o actividad se hizo en menos tiempo. Entonces, en 2 segundos entendimos, o sea que cualquier persona que yo le explique esto va a una empresa y si hay un diagrama de Gantt lo puede leer. Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Qué desventajas tiene? Si yo me paro acá y veo la actividad 2, yo no sé si la 2 empieza en abril, porque sí, porque va a empezar en abril, o porque tiene que estar terminada la 1. Eso es lo que no me permite saber. A eso se le llama no establece secuencia operativa. Tampoco se conoce qué pasa acá. Si yo me demoré en el proyecto, no me queda muy claro cómo va a afectar para llegar a la fecha final de ese proyecto, ¿sí? Otra de las cosas que se considera desventaja es que se planifique el programa al mismo tiempo. Se supone que yo primero debería decir qué tareas tengo que realizar y después asignarle tiempos. Y lo otro, que lo ven obviamente, que si el proyecto es muy largo, se empieza a ir hacia la derecha en la planificación y termina siendo bastante complicada esa graficación, ¿no? Cuando uno lo está haciendo en un papel, empieza a agregarle hojas y hojas y hojas hacia la derecha, por más que ustedes pueden elegir la escala, ¿no? Ustedes pueden utilizar la escala del tiempo en días, en horas, en meses, trimestres, como quieran, ¿sí? Ahí lo pueden dividir como quieran. O sea, es una técnica muy fácil, van a hacer práctico de esto antes del parcial, se va a tomar en el parcial, ¿tá? Y es lo que nosotros utilizamos normalmente para planificar nuestros proyectos en sistema. Entonces acá yo les dejo las distintas alternativas, ¿sí? Acá tienen con qué software se realiza, y si entran a este link pueden ver otro tipo de software que aparecen, el más conocido es el Project, pero pueden encontrar y descubrir otros. Fíjense que cómo se va graficando distinto según el software que estén utilizando, y acá estamos hablando de nuestros proyectos, ¿no? Acá están cada uno de los pasos que se llevan a cabo, por ejemplo, para desarrollar un proyecto. En la línea de arriba es lo que se había planeado, y la otra liñita de abajo está mostrando cuánto demoraron realmente en esos proyectos. Esto yo lo saco concretamente de mis carpetas de mi otra, yo doy práctica profesional en otra institución, entonces es lo que los chicos me presentan cuando tienen que desarrollar el proyecto. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda de esto? No, profe. Necesitan que me vuelva, acá abrimos todas, para ver si hay duda en alguna de estas cuestiones que tenemos hoy. O sea, redondeemos o repasemos, estamos parados en el tema de crecimiento, hoy nos dedicamos a la departamentalización. Creo que con la búsqueda que ustedes hicieron de información al respecto, más lo que conversamos, quedó re claro y como fácil para estudiar.
Después lo que vimos fue la matricial, que es una particularidad, que lo que hace es combinar en la manera de línea con el desarrollo de proyectos, y ahí acuérdense que es donde se rompe esto de que una persona tiene un solo jefe. Ese principio de organización formal. Y después lo que hicimos fue, bueno, tener un grafiquito con la evolución de las estructuras, ahí dejamos la tarea para fin del cuatrimestre, digamos, ¿sí? Y después repasamos qué era administrar sus procesos para poder entrar a hablar, la clase de hoy, de planificación. Respecto a planificación, ¿qué es lo que tienen que saber? Obviamente el concepto, ¿sí? ¿Qué características tiene la planificación? Los tipos de planes, los pasos o etapas para planear, los niveles de planificación, y que una de las técnicas que se utiliza para planificar proyectos es el diagrama de Gantt. ¿Por qué se llama técnica de programación? Porque justamente si se fijan, cuando definimos lo que era un programa, dijimos que es un plan al que se le asigna tiempo. Sí. Y acá lo que estamos haciendo es asignarle tiempo a cada una de las tareas, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto, chicos? En la parte de los niveles de la planificación, profe. Acá me paro. Ahí te lo muestro. Ahí. Sí. Sí, ¿a qué se refiere con el nivel? Con nivel, siempre que hablemos de nivel de la organización, estamos hablando de la primera pirámide que hicimos. ¿Se acuerdan que era un triángulo que tiene 3 partes? Sí. Estratégico, táctico y técnico, hablamos de eso. Es como decir, en qué parte estamos haciendo una planificación estratégica y en qué parte una planificación operativa. Por eso dije de que no confundan, cuando uno planifica, no planifica solamente en el nivel alto. Se planifican en todos los niveles de la organización. Bien. ¿Sí? No sé justo quién tiene la mano, Ramiro. O no sé si quedó, perdón porque no estaba justo viendo. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Niveles iría al final o no? ¿Cómo? Niveles, o sea, nivel estratégico y operativo irían en el... Sí, va, por eso se los escribí yo. Okay. Para que les queden, y fíjense que lo que hice para que les sea más fácil es relacionarlo con los tipos de planes. Entonces, ¿qué iría en cada uno? Se los resumí lo más chiquito que pude, ¿sí? Y les puse el ejemplo como para que quede entendido. Sí, va. Después de eso... Ah, perdón. Sí, chicos, vuelvo siempre a lo mismo. Pido disculpas porque no alcanzo a leer el chat cuando estoy dando la clase, ¿sí? Matías, ok, va a ser la última clase en la que vas a entrar, entonces, ¿cómo es? Eres un pillo, Javier. Que yo no esté leyendo en ese momento no significa que después no los lea, ¿no? Digo. Sí, ¿quién estaba hablando? Si voy a subir esto, siempre digo lo mismo. Si quieren, sí, la idea de cuando yo les dejo lo que ustedes no tuvieron que buscar es que les quede resumido lo que no tienen en los apuntes o en el libro. Bueno, voy a la tarea. Necesitamos cerrar esto, chicos, para terminar con la unidad número 2. ¿Cómo nos vamos a manejar? La toma de decisiones es un tema que está dentro, cuando ustedes recién hablaron de planificación, fíjense que está dentro de planificación. Por lo tanto, cuando entren al capítulo 6, que está toma de decisiones, al capítulo 6 del libro, van a ver que toma los pasos de la planificación y se concentra cuál de esos corresponde a la toma de decisiones. Arranca de esa manera, ¿está? Eso sería el proceso de toma de decisiones. Después van a ver que hay 3 enfoques para seleccionar alternativas. Resuman esos 3, a ver si los entendieron. Después vamos a ver cuáles son los niveles de la organización y la relación con la toma de decisiones. Ahí volvemos a hablar de ese triángulo en donde uno representa los niveles de la organización. Esto, de los niveles de la organización con toma de decisiones y los tipos de decisiones, está en todos lados. Si uno googlea, van a encontrar información de esto para tirar para arriba, independientemente de que está en el libro. Nos vamos a concentrar en 2 tipos de decisiones, las programadas y no programadas, ¿sí? Me gustaría que, para que se entienda mejor, traigan un ejemplo de programada y no programada. Eso en cuanto a toma de decisiones. Control, lo que tienen en el libro es muy poquito,
ustedes van a traer estos ítems que tienen en el libro, y yo les voy a agregar algunas cositas para poder cerrar el tema de control que no está en ningún lado, en ningún libro, ¿no? Para que sea más simple y no tengan que ustedes buscarlos de cero. Y sobre dirección, lo que pasa, hasta el año pasado no se daba bibliografía de dirección. Yo me fijé el capítulo que se agregó en la modalidad académica este año y está concentrado en liderazgo. Mi sugerencia, si quieren véanlo, pero mi sugerencia es que estos ítems los googleen, salen más simples. Y cuando vamos a estilo de dirección, separen estas tres. Hay 7 estilos de dirección o liderazgo. Parémonos en los extremos. Un extremo es este, el otro extremo es este, y este es el punto medio. Entonces yo les voy a pedir de todos los que hay, estos 3. ¿Sí? Pregúntenme si hay dudas de qué tienen que buscar, porque con esto se cierra todo el teórico que va al primer parcial que van a tener a la clase siguiente de esta, chicos. Profe, el libro ese de administración, una perspectiva global y todo eso, Sí. estaba, me acuerdo, en un PowerPoint, pero cuando estaba haciendo la tarea de esta clase, digamos, no lo encontré. Yo, perdón si me hago lío porque tengo 3 cursos de primer año, ya habían bajado el libro, ya tenían acceso al libro. No sé si alguno de tus compañeros lo tiene, al link a mano, para ponerlo en el chat. Ah, ¿Sí? ya se lo ¿Sí? pido a alguien. Pueden pasárselo entre ustedes porque muchos ya lo tenían y es como el libro, viste, que maneja la cátedra para esta unidad. Fíjense que si bien no están viendo todos los capítulos completos de cada uno de estos libros, pero casi todos los temas están ahí. Ahí lo pasaron, profe. En caso de que uno vaya a rendir, ustedes tienen que pensar que puede ser que, no sé, que en un examen tienen que rendir con otro docente, entonces digamos que el otro docente te va a tomar en función de eso. ¿Está? Por eso yo insisto con el tema del libro. Hay un montón de temas que, bueno, da igual si googlean, porque la forma en la que están es como universal, ¿me explico? Entonces, estos ítems que están acá, búsquenlos en el libro. No hay problema si ustedes quieren leerlo de liderazgo. A mí me dio la sensación como profe que habla mucho de liderazgo y se pueden llegar a perder, no es ese el objetivo. Entonces, es como bien concreto lo que hay que buscar en la parte de dirección. ¿Qué es motivación? ¿Qué significa el liderazgo? El análisis de si los líderes nacen o se hacen, que está bueno debatir sobre eso. Y después, concretamente, vamos a ver qué significa que la dirección sea autócrata, qué relajada y qué participativa. Y ahí cerramos el tema, ¿no? Para que quede completo todo el teórico que va al parcial. Bueno, preguntas, no sé si tienen preguntas, dudas. O sea que la parte de dirección, por más que esté en el libro, nos conviene buscarlas. Yo diría, el que tiene ganas, mire el libro, el capítulo, si no me equivoco es el 15, habla, todo el tiempo está concentrado en el liderazgo. Y hay muchas clasificaciones. Entonces me dio la sensación que se me iban a perder ahí. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es, vamos a cosas más concretas. Díganme, bueno, ¿qué significa dirigir? ¿Qué significa motivar? ¿A qué se le llama liderazgo? Y después vamos concreto a los estilos de dirección y con eso cerramos. ¿Sí? Bien. Chicos, dudas, consultas, vamos que se nos está viniendo la noche, ¿no? Que se nos viene el parcial. Así que tienen que ya estar estudiando, si no, no llegan. No hay manera de que lleguen con la cantidad de ítems que tienen, con la cantidad de temas que tienen. ¿Cómo van? Seamos sinceros. ¿Empezaron a hacer resumen? ¿Todavía no hicieron nada? Yo empecé hace un Hoy se rato, comienza, pero profe. no sé. Ojo, profe. Sí, porque yo sé, a ver, a mí me suele pasar en la presencialidad que siempre mi materia es el primer parcial que tienen. Y les suele, no los quiero tirar abajo, pero por la situación les suele ir a la mitad del curso mal. Eso es cuando hablo con ustedes porque no están acostumbrados a estudiar esa cantidad de teórico. ¿Sí? Es como que es el primer impacto y tienen mucho teórico. Son temas fáciles si se ponen a pensar. Si estuvieron en clase, escucharon y participaron, son fáciles. Pero es como que de repente, de la manera en la que ustedes venían trabajando en el cole, no tiene nada que ver, creo yo, si no corríjanme, con la universidad. Acá sí hay mucho que estudiar. Entonces, hasta que uno entra en el ritmo de la universidad, cuesta, lleva un tiempo adaptarse. Entonces, yo trato de hacer todo lo posible para guiarlos a la hora del estudio, por eso es que les pongo, como dije, preguntas y ítems, que son los que ustedes los pueden ayudar en lugar de tener, bueno, estos son, si ustedes vieron la modalidad académica, están los títulos grandes puestos. Acá como que vamos abriendo en cada tarea que ustedes hacen con las preguntas, que los va a ayudar a conducir el estudio.
Además yo les voy a dejar, de hecho ya lo tengo armado, no quería hasta darles la tarea y no se me asusten con los temas. A ver si lo puedo compartir, para que lo vean. Ay, te vas perfumada, Que salga de acá. Y me dicen si esto los ayuda, para subirlo también, que salga de él. Que son los contenidos temáticos de las 2 unidades que tenemos. ¿Está? Bueno, voy a poner acá. A ver si los pueden ver. ¿Lo ven ahí? No, Arce. Miren la unidad 1. Miren la unidad 2. ¿Sí? Entonces, esta guía es para que ustedes se controlen con lo que tengan en carpeta, con el resumen que hayan hecho o con lo que sea, de que todo esto está. Porque yo puedo preguntar cosas de cualquiera de estos temas, ¿ven? Ahí está ordenado. Entonces, lo hice con la intención de dejárselos, si les parece que es útil, se los dejo después que deje la clase. Sí, profe. ¿Sí? Serían, profe, todos los temas de cada unidad. Acá son todos los temas que van a ir al primer parcial. Está, fíjense, la unidad 1, con todo lo que yo tengo derecho a preguntar, dicho de alguna manera, ¿sí? Y con todos los temas que vimos en la unidad 2, de los cuales yo puedo hacer preguntas. Viene bien como ayuda a memoria esto. Sí, lo pueden tener a más. A ustedes les tiene que ayudar esto a organizarse. Por eso se los armé de esta manera. ¿Ah? Entonces yo... Y aparte también va a servir para controlar a ver si nos... Exacto, a ver si falta algo. Digamos, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que pasa Profe, es que eso lo sube la UV, ¿eh? Piensen que si yo, ahí les digo, piensen que si yo los dejaba y estábamos parados recién acá, van a decir, y todos estos temas, entonces quería hablar de esto antes de que lo vean. Sí, lo iba a dejar, lo vamos a dejar en la unidad 2, que es donde cierra el tema. Donde dice unidad 2, yo voy a dejar la clase de hoy, el resumen de la clase de hoy, y lo voy a dejar después de ese, y cuando agregue la clase que viene, el resumen de la clase siguiente, le voy a bajar la posición, pero va a quedar ahí como para que quede abajo, ¿se entiende? Como si fuera el cierre de la unidad 2 va a quedar. Cuando agregue una clase va a quedar abajo. Va a decir contenidos temáticos, unidades 1 y 2. Ese va a ser el título que va a llevar. ¿Está? Mi idea era dejarlo la semana que viene, pero lo puedo ir dejando ahora, con los que ya saben la finalidad que tienen con los que estoy hablando acá, porque ya muchos se fueron de la clase, y pueden ir viendo y los puedo ir ayudando para terminar de organizarse en estos 15 días que tienen antes del parcial. Sugerencias, yo sé que por ahí muchos no me van a hacer caso y necesitan golpearse contra la pared para aprender. No pueden estudiar esta cantidad de temas en 2 días. ¿Por qué? Porque se les va a hacer un merengue lindo. Cuando uno mete mucha cantidad de conceptos en poco tiempo, no alcanzó el tiempo de asimilar y se empiezan a confundir. ¿Estamos? Entonces, traten de distribuir los tiempos de estudio en estos días que les quedan. Se sientan y arman un mapa conceptual, un cuadro como ustedes quieran de los temas, vayan revisando el teórico, vayan leyéndose. Esa es la manera, ¿está? Anotando conceptos, pensando ejemplos. Muchas veces el ejemplo ayuda a recordar los conceptos. ¿Vamos por ahí? Profe, hay un compañero pregunta si va a ser el parcial múltiple choice. ¿Y para qué quiere saber eso el compañero? ¿Porque va a estudiar diferente? ¿Porque va a buscar cómo hacer trampa? ¿Cuál es la pregunta? A ver, chicos, cuando yo tomo en el presencial digo, tal día tenemos parcial teórico práctico, punto. No digo cómo tomo. Sí, voy a tomar con opción. Ahí está, Eliseo tiene toda la razón, se estudia diferente, exactamente. Se estudia diferente. Profe, ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? ¿Va a ser por Zoom o solo por aula virtual? No, ustedes van a estar por Zoom, conectados con cámara, con micrófono, sin ningún tipo de cosa que a nosotros nos parezca cosa rara. A la mínima cosa rara, el alumno se expulsa del Zoom y queda con un 2. O sea, piensen que son un montón para controlar y todo acto dudoso es en contra de ustedes. ¿Estamos?
Y después, obviamente que van a trabajar en el aula virtual y van a tener un tiempo, ¿sí? Pero van a estar con la cámara prendida. Tienen que tener, o sea, que ya vayan viendo, ¿no? No hay excusas ese día. Ese día todo el mundo tiene que tener cámara encendida, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Yo en la compu, por ejemplo, no tengo cámara. ¿Podría poner el celu, la cámara en Zoom y hacer el parcial, digamos, de la compu? Sí. Listo. Además les dije que van a tener, seguramente ya estamos sobre la fecha, entre mañana jueves o el otro jueves, la profe Claudia y Adrián les van a hacer la simulación, ¿sí? Con una situación chiquitita, como para que ustedes vean, por más que ya deben haber experimentado en otras materias, pero bueno, para que tengan una idea cómo se suben las cosas. Le están pidiendo, las profes, ¿están utilizando los profes de tareas ya en esta materia? Sí, o no, todavía. De bajar un ejercicio y subir la resolución en una tarea. Lo hicimos una vez. Lo hicieron. Bueno, esa es lo una de las tuvimos que hacer modalidades. una vez. Y el tema de las aperturas y cierres de cuestionarios, de que ustedes no estén con el tiempo que los corra. Después hay distintas modalidades y reglas respecto al parcial que se van a enterar ese día. Les vuelvo a decir, no, ya es mucha ventaja ya tienen en este tipo de evaluaciones ustedes, ¿no? Entonces, hay determinadas reglas que ese día vamos a estar 10 minutos antes de la evaluación explicándole esas reglas de ese momento del parcial, ¿sí? No se relajen en el sentido de, bueno, como son opciones, ojo porque hay que resolver también, ¿eh? Hay que resolver y subir soluciones. Pero no se relajen porque después uno cree que va a poder... es como rendir con libro abierto, me explico, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, mis peores parciales en mi vida han sido los de libro abierto. Porque uno se empieza a marear. Como sabe que puede hacer la consulta, uno termina más mareado. Entonces, tengan cuidado en eso. Yo hablo por ustedes, ¿no? Hasta que tengan la experiencia de rendir parcial. Sí, no sé, ¿alguien está? ¿Valentino? Quería preguntarle si en el parcial entran las unidades 1 y 2. Sí, entran los... Valentino, ¿en qué estratosfera estamos, Valentino? No, ya sé, pero si alguna más también, digo. Entra la 1 y 2. A ver, Eliseo, ¿cómo te explico? Si es el libro abierto significa, vos vas a estar sentado en tu compu, ¿no? Tienes que estar resolviendo tu ejercicio. Yo te veo un movimiento raro de ojos y yo no te pregunto más nada. Te pongo un 2. Ahora, yo no estoy adentro de tu casa. ¿Me explico? Viendo qué tipo de ayuda tenés. Ese control no lo puedo hacer. Ahí se me escapan las variables, hablando de los imponderables. ¿Se entiende, no? Y ustedes tienen que entender que los profes no somos tontos en ese sentido. Entonces, si ustedes van a tener todas las ayudas que se quieran armar a la hora de un parcial tomado de manera virtual, ok, las tendrán, pero tengan cuidado cómo las usan. Y tómalo como quieras, qué sé yo, si a vos, no me hagas hablar, Eliseo, porque les voy a dar ideas, sino de qué hacer. No sé, ponele, no contesta, no sabe, no contesta la profe a esa altura. Eso depende A ver, yo no te permito machetear. honestos Ahora, cada yo uno. pregunto algo. Yo no les permito machetear. Ahora, ¿yo puedo evitar el que macheteen? Esa sería la respuesta de ustedes. Claro, ahí estamos. Es lo mismo. En la presencialidad pasa lo mismo, ¿eh? Yo en la presencialidad no te dejo machetear, pero más de uno lo hará. Ahora, agárrense si los veo. No rinden más la materia, ¿se entiende, no? Por las dudas aclaro que existe algo que se llama ponerles un 2 es un aplazo. Si yo les pongo un 1 por macheteo, yo puedo iniciarles un sumario en la universidad. Entonces no se arriesguen, ¿está? No es la escuela la universidad, no es el colegio. ¿Alguna otra pregunta? Antes de preocuparse en cómo machetear, preocúpense por estudiar. Tomo todo lo que di, ¿está claro? Como lo tome es otro tema, pero yo no voy a venir con ninguna cosa extraña. Y puedo hacer preguntas que ustedes razonen también, pero en función a todo lo que vimos en clase, ¿sí? Bien, ahí vamos, Augusto. No, sí, Augusto, usted siente, pero se va a ver que toda su sabiduría va a explotar ese día. Quédese tranquilo. Damos fe acá. Profe, más o menos cuánto tiempo vamos a tener. Y no, eso depende de cómo elaboramos el parcial. Ese día se los decimos. No pueden especular con eso, chicos. El tiempo les va a alcanzar.
somos profes hace muchos años y tenemos experiencia ya en esto, así que en eso no se preocupen. No estén colgados como para, bueno, no me hagan hablar, porque si no les voy a dar ideas, basta. Voy a contestar sí, no y nada más. Hagan resumen, eso les va a ayudar. Hagan mapas conceptuales, ¿sí? Y además, los que ya están haciendo resúmenes y eso, ayuda también por si hay dudas, para que me pregunten a mí la semana que viene, que es la última clase, antes del parcial. Que vayan viendo si en algo quedó medio. A ver, el parcial en caso de que se corte la luz, no, quedan desaprobados. No ninguna de esas cuestiones sirven como excusas. Esas reglas tienen que ser claras. En un momento en que uno va a rendir con la virtualidad, es ese día, en ese momento, salvo que el problema sea de la institución, es decir, que se caiga la UB, que ahí sí es responsable la institución. En caso de que a ustedes se les corte internet, se les corte la luz, pase lo que pase, pasan al recuperatorio. Esas son variables que nosotros no podemos manejar. Y sí, somos varios. Yo también estoy honrado con el tema de PEC. Decir que estoy acá, ahora que estoy hablando con usted, estoy en Buenos Aires. Si estuviera en mi casa, soy de las que corro el riesgo también de que se me corte la luz. No se va a caer la UB, chicos. La UB pasó las peores pruebas el año pasado, ¿sí? Que colapsó en un momento dado el año pasado. No les va a pasar porque yo no les estoy tomando todos juntos como los que van a ir a rendir el sábado, que es donde están los riesgos. Mi curso rinde mi curso solo. El año pasado fue caótico, chicos, sí, tal cual. Fue todo un tema. De hecho, además de lo que ustedes están contando, en mi otro curso, en el segundo año, las profes tenían todas las correcciones de trabajos prácticos en la UB y se partió un disco y se perdió esa información y no les puedo explicar la puteada de las profes, porque no se volvió a recuperar más. Bueno, no empiecen a pensar en negativo, gente. O sea, tenemos que pensar que va a salir todo bien. Y en caso de que ocurra ese imponderable, es como si hubieran tomado el colectivo para ir a la facu y el colectivo se rompió y no llegaron al parcial. Imagínense esa situación. Imponderables tenemos siempre, en la presencialidad y en la virtualidad. Si pasa eso y pasan al recuperatorio. Pero no se hagan tanto problema, no se pongan nerviosos en esa situación, ¿sí? Ya sé, Conrado, que tienen nervios. Va a ser el primero, ¿no? De todos los de primer año, va a ser el primero al final. Sí, primerito. El primerito. Va a salir bien. Pero bueno, no se entreguen al universo, ¿se entiende, no? O sea, estudien. Tienen un montón de ventajas con esta manera de evaluar, pero ojo, que aquellas cuestiones, como ya les dije, que ustedes no se hagan responsables, las van a pagar en la materia siguiente, ¿no? Porque acá todas estas materias que son troncales están muy vinculadas con la que sigue. Si uno no logró aprender bien la materia que corresponde, se van a empezar a trabar después en análisis de sistema, aunque esta la saquen con aprobación directa. ¿Me explico? O sea, uno tiene que ser responsable de qué es lo que estudió para poder avanzar en el trayecto. Lo mismo pasa, los alumnos que yo tengo en ASI, análisis de sistema, es una materia mucho más complicada, es muy complicada. Esta materia es fácil, ¿sí? Es muy complicada. Pero si la sacan de casualidad me refiero copiando, como venga, ok, están contentos porque regularizaron, pero se van a pegar flor de trabada cuando cursen diseño. ¿Sí? Están muy vinculadas las materias. Eric, mira, situación que te puede pasar en un parcial es enunciado, como vienen trabajando en los prácticos, la única diferencia es que en ese enunciado se les va a pedir todo junto. Ustedes vienen trabajando haciendo práctica, por ejemplo, de TGS primero, después de organizaciones, bueno, acá se junta, es como acumulativo, ¿está? Una misma situación a resolver con distintos ítems de cosas que ya vieron en el práctico, o de cosas que se pueden preguntar relacionadas con el teórico, ¿no? Por eso yo insistí tanto en la ejemplificación, o esto de, ejemplo, identifiquen tipos de planes, ¿no? Bueno, ahí resuelven como siempre, resuelven, van a tener que subir el práctico, ¿sí? Y a la hora de que haya cuestionarios, va a haber preguntas teóricas y prácticas, ¿no? De los dos lados. Y las preguntas todas van a estar relacionadas, si son del práctico con el práctico, y las del teórico con todo lo que hemos visto. Entonces, si han estudiado, si han estado en clase, si buscaron las tareas, que como les dije es manera de ir recordando conceptos, no van a tener ningún problema, les va a ser muy fácil,
¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, ¿estamos? Vayan pensando si hay dudas o anotando si hay dudas de teóricos anteriores para que yo las pueda sacar al final de la clase que viene. Y bajemos el nivel de ansiedad. Tenemos que pensar que encima soy la responsable de que tengan su primer parcial, chicos. Yo recuerdo, se van a reír, pero yo recuerdo que mi primer parcial de la carrera fue el de álgebra. Y sé lo que significa eso. Así que uno no se olvida más. Así que esperemos que sea positiva la experiencia. Así que piensen que a todos les va a ir bien. Pero bueno, apóyense entre ustedes con resúmenes, etc. No se hagan lo más vivo del condado porque les va a ir mal, ¿sí? Y para cualquier cosa que necesiten, me preguntan. Si necesitan consulta, una clase de consulta, podemos verlo. Por ahora vamos trabajando con la tarea que tenemos y con consultas la clase que viene. No, ¡qué exageración! ¡Qué exageración, Conrado! Vamos. Ahí estamos. Los veo entonces en la próxima clase, chicos, ¿sí? Va a buscar la tarea. Aprovechen ahora que no tienen ningún parcial más para sacar este y no tener que ir a recuperatorio. ¿Está? Sáquense este de encima. Entonces después ya están tranquilos cuando se venga la otra tanda de parciales. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Bueno, profe, estamos. No, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Aguántenme a la tarde, ¿sí? Que a la tarde les subo lo que les había dicho. Ahí estamos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.